Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estamos contentos de que estés con nosotros una vez más en este día. Hoy estamos comenzando una serie de 4 mensajes donde estamos celebrando el adviento o el advenimiento, lo que significa la venida del Señor Jesucristo como ser humano, Dios encarnado. Entonces, al celebrar este adviento, nos da la oportunidad de poder conectar la venida del Señor Jesucristo como bebé, pero nos permite, como dije, conectar con su segunda venida. Y estas dos cosas son parecidas porque una de las áreas en que es afectada en nuestra vida cuando tenemos que esperar o las cosas no van bien o se está tardando mucho las cosas, porque una de las necesidades o de las características de nosotros como seres humanos es que somos impacientes. Entonces, una de esas áreas que es afectada es la esperanza. La esperanza como que va mermando, como que comenzamos a entrar en ansiedad, en desesperación. El estar esperando no es fácil. Por lo tanto, creo que la historia de nosotros en esta generación con la generación del pueblo de Israel es bastante similar. El pueblo de Israel tuvo que esperar varios miles de años para que se cumpliera las profecías del advenimiento del Mesías. Pero que, como dice la Escritura, se cumplió al final de los tiempos. Bueno, nosotros también tenemos quizás unos 2000 años y más predicando, enseñando la palabra de que Cristo viene otra vez y muchos creyentes han llegado al punto incluso de desesperarse. ¿Y por qué? Porque han perdido la esperanza, creen que eso realmente no va a pasar. Pero recuerde que Dios no habita en el tiempo. Cuando la primera pareja pecaron en el jardín del Edén, Dios estableció un plan de redención, de rescate, donde Él prometió que iba a venir un libertador a darle libertad a los cautivos. En el Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vemos donde Dios está maldiciendo a la serpiente por haber engañado a Eva y a Adán, donde entonces Dios dice estas palabras, dice refiriéndose hacia Satanás, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Con otras palabras, la simiente de ella te va a aplastar la cabeza, pero tú le herirás en el calcañal. Esa palabra, te aplastará la cabeza, se refiere a Satanás, pero Satanás dice va a herir el talón del Mesías. Esa es la primera vez donde vemos Dios hablando, prometiendo un Mesías, prometiendo un libertador que vendría a salvar a los hombres de su pecado, puesto que el primer Adán había fallado rotundamente. El apóstol Pablo dice: pero el segundo Adán, refiriéndose a Jesucristo, vino a traer vida y salvación a los seres humanos. Entonces vemos allá en el principio Dios prometiendo este libertador, prometiendo este Mesías, prometiendo a alguien que vendría a rescatar a los seres humanos, y le está dando una especie de esperanza a los seres humanos. Y allí es donde vamos a ahondar un poco y vamos a ir analizando paso por paso estos aspectos, cómo Dios iba trayendo esta esperanza constantemente. Y usted quizás reconozca algunos pasajes, ¿verdad?, de esto, como por ejemplo en el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2, habla incluso del lugar donde iba a nacer Jesús.
Dice el versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes son un pasado distante desde tiempos antiguos. De nuevo, vemos aquí Dios hablando, diciendo incluso el lugar donde iban a ser. Donde iba a nacer Jesús. Y luego había unos 520 años antes del nacimiento de Jesús. Había otro profeta llamado Zacarías que profetizó e incluso hablaba de varias cosas que iba a suceder, y dice: alégrate mucho, hija de Sión, refiriéndose al pueblo de Israel. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene. Está hablando hacia el futuro. Dice, va a venir, viene. Tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montando un burrito, hijo de asna. Y está dando estos detalles extraordinarios que después nosotros los vemos ya cuando Jesús nace en Belén, y todo el proceso, vemos que estas profecías se van dando a conocer. Pero 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, hubo otro profeta llamado Isaías, donde él profetizó algo, otras cosas, donde dice el versículo 14 del capítulo 7, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen. Ahora sí, se refiere a la Virgen María, que Dios iba a usar como madre temporal de Jesús, y dice: concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Luego, ese mismo Isaías, pero en el capítulo 9, habla de esta profecía que es muy usada en los días de Navidad, donde dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre su hombro, y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá límites. Ahora, de vez en cuando Dios derrama una de esas profecías sobre el Redentor prometido y que salvaría al mundo de su pecado. Pero la espera seguía y la gente continuaba quizás con esta expectativa. E incluso algunos dicen de que las muchachas, las jovencitas, estaban en esta expectativa, en esa esperanza de que ellas podrían ser las escogidas para ser la madre del Mesías. Y muchas guardaban esa esperanza. Pero no cabe duda que ya había pasado desde el Génesis hasta 700 años de Isaías. Habían pasado mucho tiempo de espera. Y como en toda la esperanza es posible, habría estado separado, anticipando la inminente llegada de aquel de quien se había hablado. Sin duda. Obviamente seguían buscando una estrella, los magos de Oriente, dice la Biblia, que continuaban esperando que apareciera la estrella en el Oriente. Imagínense esa espera. Pero la situación se va empeorando. En esa espera, en esa desesperanza, se va empeorando. Cuando por 400 años no hubo palabra, no hubo profecía. Hubo un silencio total. Por 400 largos años. Pasaron generación tras generación tras generación. Y yo pienso que esa espera se iba haciendo más complicada, y es probable que esas profecías, algunas personas pensaran, bueno, a lo mejor los profetas se equivocaron, o quizás servía de burla para muchos, diciendo, pues dicen que va a venir un Mesías a liberarlos de Roma y a liberarlos de aquí y de allá.
Pero ¿dónde está ese Mesías? Y serviría de burla probablemente. Ahí está, pero luego había una decepción de que realmente no venía. Imagínense la gran frustración y decepción de todo este pueblo que sintieron año tras año sin redentor, sin libertador. Y me imagino que incluso algunos creían, como dije, que los profetas se habían equivocado. Porque recuerde que el mejor aliado de un profeta era el tiempo, porque cuando se cumplían lo que ellos prometían, ese profeta era más creíble. Porque incluso si un profeta profetizaba algo y no se cumplía, lo mataban, lo apedreaban. Era considerado un profeta falso. Entonces, hoy en día, esto no es diferente, es decir, había pasado tanto tiempo que creo que la gente perdió la esperanza, ya no esperaba ni anticipaba al libertador, ni un redentor. Me refiero a algo que se había prometido siglos antes, siglos y siglos antes. ¿No es difícil? ¿No es cierto que es difícil a veces esperar que Dios conteste o que Dios traiga a la luz aquello que Él ha prometido? Es cierto que es bien difícil esperar, especialmente cuando se lleva o se está tardando tanto tiempo. A veces nos frustramos, nos desesperamos, tenemos que esperar más de incluso cuando tenemos que esperar más de algunos segundos, ¿no? Nosotros somos gente desesperada. Queremos que las cosas se solucionen o que haya solución al instante. Pero Dios no trabaja en nuestro tiempo. Entonces, la nación de Israel había sufrido, esperado, sufrido y esperado, sufrido y esperado. Fue tomada cautiva, la liberaron, fue tomada cautiva y la volvieron fue golpeada, lastimada, oprimida. Aún en el tiempo cuando nació Jesús, estaban bajo el yugo de Roma. Habían sido bastante difícil para todos ellos elaborar una lista de razones por las cuales el Redentor realmente no iba a venir. Pero pasaron los años. Y de hecho creo que la promesa de este Mesías liberador, redentor, tardó tanto en llegar que muy fácil para la gente empezar a pensar que era imposible que este Mesías pudiera llegar. Lo cual es similar en el día de hoy. Mucha gente incluso ha regresado a sus propios caminos porque dicen que la segunda venida del Mesías, de Jesús es simplemente una falacia, que no es cierto. Pero Dios lo prometió en muchas partes. Pero aquí viene lo interesante. Pero claro, nuestro Dios le encanta obrar en lo imposible. Nuestro Dios le encanta demostrar que no hay nada imposible para Él. Entonces vienen dos mensajes aquí. El primer mensaje, pasaje muy largo, bastante largo, de Lucas 1, 28 al 36. Es el mensaje para María. Y luego hay otro mensaje para José. En Mateo capítulo 1, 20, 24. Pero el primero, el mensaje de María es interesante. Dios envía un mensajero, el ángel, y dice que el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó, se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, le dijo María, Dios te ha concedido un favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús y él será el gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Pues soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth está embarazada, refiriéndose a Elizabeth y de Juan el Bautista. Y luego viene el mensaje hacia José.
En el libro de Mateo dice, cuando José estaba haciendo todos los planes para separarse de María o divorciarse de María, porque él se había dado cuenta que María estaba embarazada, entonces él quería dejarla en secreto, dice, pero cuando él se estaba considerando hacerlo, o sea, separarse de ella, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho, refiriéndose a las profecías. La Virgen concebirá, refiriéndose a la profecía de Isaías, y dará a luz un hijo, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Se dieron cuenta de que Dios se había manifestado o que Dios estaba manifestando. Pero este mensaje de el ángel a María y a José es una palabra poderosa. Recuerde que habían pasado 400 años de silencio. Dios usará a una adolescente, a un veinteañero para servir como padre y madre sustituto. Dos personas muy pobres, sin ningún mérito religioso, mucho menos social. Dios va a usar esta humilde pareja para ser los padres sustitutos del Mesías, del Hijo que iban a ser. Entonces, la pregunta es cómo María y José pudieron mantenerse, ¿cómo se llama? Confiando y con seguridad, perseverando, avanzando en el camino, pero confiando en esa promesa que se le había dado, en ese mensaje, o ese que le había sido mandado por Dios a través del ángel. Y se pregunta uno, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron perseverar creyendo que cuando todo parecía imposible? Y por eso en Lucas capítulo 37, el versículo 37, dice, ¿hay algo que sea imposible para Dios? Ciertamente no. Entonces, no sé si ustedes han visto, y le animo que busque, hay una serie que se llama Los Elegidos o The Chosen, y vamos a estar viendo algunas pequeñas escenas de esa serie, y este día quiero que busques en Netflix o cualquier otra red social, busques la escena donde habla de lo que es la noche de paz, esta conversación de José y María cuando van hacia Belén a empadronarse o a inscribirse por el censo que había. Entonces vamos a observar eso en esa conversación, y ese clip, esa pequeña escena nos enseñan varias cosas. Lo primero que hicieron es recordar. María, en medio de su recuerdo, él podía repasar todas las cosas y las razones por las cuales José la podía abandonar. Pero una de las cosas que José simplemente dice, Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. Y recordó que nos recuerda incluso una autoridad máxima detrás de ese mensaje. Él pudo recordar de que era realmente Dios, y María responde y recuerda que lo que me dijo el mensajero, al igual que José, ella perseveró creyendo y manteniéndose fiel y obedeciendo a lo que el ángel le había dicho. Eligieron ser obedientes debido a esa autoridad que estaba detrás de ese mensaje. Por eso Lucas 1:37 dice, ¿hay para Dios algo imposible? Porque de alguna forma ellos luchaban con aquella idea, ¿será posible? ¿Será posible? Y es la misma lucha que usted y yo tenemos. ¿Será posible que Cristo venga? Claro, va a venir. La Biblia lo describe así.
pero tenemos que esperar. Entonces María y José se enfrentan a una invitación a creer en este mensaje, en este mensajero. Y es la mismo desafío para usted y para mí. Nos invita incluso a creer. Es una invitación a creer en el Dios de lo imposible. Es una declaración de cómo Dios lo había logrado. Estaba cumpliendo con esas profecías. Estoy seguro que durante ese tiempo María y José tuvieron la oportunidad de poder recordar a menudo lo que Dios hizo, que era imposible. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en el pasado, comenzando allá con esta pareja de Abraham y Sara. Ahí se usa la palabra donde dice hay algo imposible para Dios cuando Sara queda embarazada a los 70 y pico de años. Hay algo imposible. Dios creó totalmente una nación numerosa de una pareja de ancianos, donde el primogénito Isaac fue un milagro prácticamente de lo imposible. Fue posible, porque para Dios no hay nada imposible. Quizás pudiesen, María y José recordaban aquellos momentos, aquellas historias o que se hablaban del pueblo de Israel siendo sacado de Egipto, donde los militares o egipcios fueron enterrados prácticamente en el mar, donde el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, donde Dios entregó al pueblo de Israel la tierra prometida, la mejor tierra de las tierras, y todo eso de cómo Dios había vencido a un gigante a través de un muchachito llamado David, y todas estas cosas imposibles para el hombre habían sido posibles para Dios, y María y José recordaban aquello. Como dije, hoy comenzamos este Adviento y como vuelvo a repetir, significa venida. Entonces, estos 4 domingos vamos a estar hablando acerca de estos aspectos. Primero, vamos a estar hablando ahora de la esperanza hecha realidad. Luego vamos a hablar de la paz, del amor. Y vamos a hablar incluso vamos a hablar de estos 3 aspectos que vienen siendo la esperanza, la paz, el gozo y el amor. De esos cuatro mensajes sobre esta serie. Varias veces en el ministerio, Jesús ha prometido que Él va a venir. Mateo capítulo 24, capítulo 25, primera y segunda de Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis, habla de que Él va a venir otra vez. Así como el Mesías fue profetizado y prometido desde el Génesis, tenemos más de 2000 años esperando, predicando acerca de su segunda venida. Pero Jesús dijo que Él va a venir. Y mientras esperamos, el desafío es a seguir creyendo. El desafío es a mantener nuestra esperanza viva y seguir hacia adelante anunciando el evangelio a las personas que lo necesitan, sirviendo al Señor, amando a la gente, amando a la iglesia. Es nuestro desafío en el día de hoy mientras esperamos y seguimos confiando en esas promesas de la palabra de Dios que dice que Jesús va a regresar otra vez. 2000 años atrás se cumplieron las profecías que habían sido dichas o pronunciadas o prometidas miles de años antes. Hoy tenemos la oportunidad de seguir predicando el evangelio, amando a la gente y esperando con paciencia y con perseverancia, con la convicción de que le podemos creer a nuestro Señor Jesucristo, que Él va a regresar otra vez. Entonces, tenemos esa gran bendición. Si Dios cumplió estas profecías y esta promesa, hecha ya en Génesis 3:15, y dicha ya por Zacarías, por Malaquías, por Jeremías, por Isaías. Si Dios ha sido fiel en el pasado, puede ser fiel en el futuro. Así es que
manténgase firme en la espera de la segunda venida del Señor. Y eso es lo que celebramos. Su primera venida y esperamos la segunda venida. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros en este día. Amén.